Bueno, como ustedes todos venían viendo en los folletos, esta es considerada la casa más antigua de Ramírez. Y antes de existiera esta casa, yo les conté esto de que Ramírez todavía no existía como ciudad. Sí, lo que había en esta zona que era campo y árboles y animales, ¿sí? El gobernador de la provincia de Entre Ríos, en 1860, tomó la decisión de hacer caminos. Así como hoy tenemos rutas asfaltadas, en 1860 no existían las rutas asfaltadas, pero sí existían los caminos de tierra, ¿sí? ¿Conocen caminos de tierra que vayan a una ciudad? ¿Cómo es? Acá. Acá, exacto. Parecido a Crespo y Gascón, donde sería la parte interna, al costadito de la vía, yendo a Crespo podés ir en caminos de tierra. En 1860, el gobernador de Entre Ríos decide hacer un camino que iba de Paraná hasta Concepción del Uruguay. Entonces tenía que pasar por esta zona para ir, por ejemplo, hasta Nogoyá, y después de Nogoyá ir siguiendo a otras ciudades que había en ese momento. Dijimos que Ramírez no existía en 1860. ¿Sí? Acá no había nada. Dijimos que acá había árboles y animales. Entonces, el gobernador de Entre Ríos decide que en este lugar se instalara una posta. ¿Qué es una posta? ¿Alguien sabe lo que es una posta? No. Bien. Una posta es un lugar, ¿sí?, de descanso donde la gente que venía en carruajes en el transcurso de un rato que descansaba en este lugar, en el carruaje, los que manejaban el carruaje cambiaban los caballos, porque los caballos que tiraban los carruajes, no existían los autos, no existían todavía los colectivos, viajaban en carretas, en carruajes, ¿sí? Y en este lugar había una posta que se dedicaba justamente a la cría de caballos, que era el dueño era el señor Ferreira, y cuando pasaban por acá, los carruajes paraban, cambiaban los caballos y después seguían viaje. Pero además, ¿saben que este lugar era reconocido como la Posta del Paraíso? Pero también era muy conocido como Posta del Locro. ¿Por qué habrá sido? Posta del Locro. Porque la gente que vivía acá, había un rancho, además de cuidar, de tener caballos, servía y hacía muy rico locro. Y mucha gente que bajaba desde Concepción del Uruguay, de Gualeguay, de Nogoyá, Paraná, le gustaba bajar acá, porque acá, además de ese trabajo de los caballos, había un rico locro. Y además, en este lugar se recibían las cartas, ¿sí? Las cartas que mandaba la gente de distintos lugares. Entonces, repasando un poquito, la conocemos como la casa más antigua, pero antes de tener esta forma, este edificio, acá había un ranchito que era de la familia Ferreira. Hasta que el señor Ferreira, ¿sí?, decide hacerse una casa de material. Fíjense algo. Esta casa, que es considerada la más antigua, parece una casa, sí, de un tamaño alto, donde uno puede entrar y caminar normalmente porque tiene el techo alto, pero fíjense que la primera casa de material llegaba apenas hasta esta marca que está acá. No era muy alta, ¿sí? Era el estilo de casa que había en esa época. Por eso, ¿no nos llamó la atención que la ventana era muy bajita? ¿Sí? Fíjense que está casi en el suelo la ventana, ¿sí? Entonces, esta ventana es la única que queda de la casa antigua. O sea, la puerta que ustedes se fijaron, que algunos dijeron, era un kiosco. En realidad hoy es una tienda, ¿sí? La señora que vive acá es descendiente de la familia Ferreira, que fue la primera que habitó acá. Y esta es la casa más antigua. Y lo otro que les quiero contar es que la familia Ferreira, cuando se instala acá, además de quedarse ellos en este lugar, comienzan a invitar a otras familias de Paraná y se vienen a vivir con ellos, eran amigos y parientes de los Ferreira. Entonces, acá vamos a ver un montón de ranchitos, un grupo de amigos y familiares que se instalan en esta zona. Y si bien el lugar de paso, pasaban los carruajes, mucho tiempo después, ¿ubicamos dónde está la estación de trenes? ¿Ubicamos? Bien. Ramírez nace allá en la estación de trenes. Entonces, cerca de la estación de trenes ya había este pobladito
que después se va a ir juntando con toda la gente que vive a la estación Ramírez y esto va a ser parte de la ciudad como lo es hoy. Bien, ¿en qué año se acuerdan que dije en qué año? 1860 se crea el camino y en el 64 más o menos, en el 64 se hace el rancherío acá de la familia Ferreira. No podemos entrar porque ya no es como el original cambió, ¿sí? En la parte interior ya tiene cambios, solamente queda la parte exterior, ¿sí? Así que bueno, no vamos a usar en esta oportunidad, generalmente no lo hacemos. Nunca empezamos con los demás grupos, siempre estamos observando desde el exterior, ¿sí? Más que nada porque nos interesan las características del edificio más antiguo de la ciudad. ¿Alguna pregunta? Genial. Volvemos entonces a las preguntas. La ubicación número 2 de nuestro folleto son 5. Estamos en el número 2. ¿Alguien sabe dónde estamos? La escuela número 13. Muy bien. ¿Alguien vino a esta escuela? Sí, La Mike. Cuando fueron a la bandera también. ¿Alguien vino al jardín? Muy bien. La escuela número 13, ¿saben cuál es la particularidad que tiene? Que es la escuela más vieja, no vamos a decir más antigua. La primera escuela que se creó en Ramírez, ¿sí? Aproximadamente es el año 1890. ¿Y por qué ustedes creen que se habrá creado una escuela? Para que no tengamos educación, para que estudien todo, los pueblos de la ¿Dice burro? Sí, Escuchen. Yo les dije que había que aprovechar el paseo porque después nos vamos y hay que volver ¿a dónde? A la traffic y al aula. Así que aprovechemos, ¿sí? Hay una escritora acá en Ramírez, se me olvidó el nombre, perdón. Carmen Sosa, una escritora que se llama Carmen Sosa, que también fue docente como su profe, como su maestra, pero escribió un libro sobre la historia de la escuela número 13. Y en ese libro, si ustedes pueden buscarlo en la biblioteca, si conocen a alguien que tenga libros, si lo pueden conseguir, le preguntan a sus profes, la escritora Carmen Sosa cuenta que esta escuela se fundó porque, como dijo la amiga acá, ¿cómo es tu nombre? Martina, como dijo Martina, nunca está de mal apellido, muy bien. La amiga Martina dijo porque es importante para educarnos. Un grupo de familias, de inmigrantes, de alemanes, de criollos, se juntaron y dijeron, nosotros necesitamos que nuestros hijos vayan a la escuela, estudien, muy bien. Entonces así se crea de a poquito esta escuela 13, que inicia sus actividades en el año 1892-1893. Pero les quiero contar algo. ¿Ustedes qué días van a la escuela? De lunes a viernes. Cuando la escuela empezó a funcionar, ¿saben una cosa? También había clases los sábados. Sí que no había nacido ahí yo. Y relata Carmen en su libro que el primer profesor, el primer director maestro de esta escuela era tenían día de vacación, tenían un día libre. Era un maestro que no era de Argentina, era de otro país, era de España, muy bien. Y cuando esta escuela empezó a funcionar, las niñas no venían a la escuela, solamente venían los varones. Comenzaron 14 alumnos a venir a esta escuela. Muy bien. Muy bien. Usted que contó, Martina, que vienen a jurar a la bandera. ¿Cuándo vienen a jurar acá a la bandera? Muy bien. Ustedes ya vinieron entonces. Muy bien, listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, despacio. ¿Por qué era español? Volvemos a la traffic. A ver, chicos, en el grupo que yo venía, me dijeron que había una o dos personas que estaban haciendo la comunión y la confirmación en la iglesia católica. En mi traffic también. Bien, alguien que no vaya a la iglesia católica, que vaya a la iglesia evangélica, en la iglesia bautista, en la iglesia adventista. Ok. ¿Cuál es el símbolo? A ver, les voy a preguntar algo a todos. ¿Cuál es el símbolo que representa a los que creen en Cristo? La cruz. La cruz.
Si uno ve una cruz, sabe que a ver hay una iglesia, ¿sí? O en los cementerios, creo que, exacto, esa cruz. En los cementerios también, cuando hay una persona que está enterrada, suele haber una cruz, ¿sí? Entonces, en Ramírez, ¿sí? En Ramírez, que se funda en el año 1837, empezaron a llegar personas de todo el mundo, principalmente Europa. ¿Cuáles son por ahí los que conocemos? A ver si alguien es descendiente de algún grupo migratorio. ¿Alguien es descendiente? No. Bien, alemán, alemanes del Volga, alemán. Hay a Ramírez, bien. A Ramírez vinieron. Cuando recién nació Ramírez, había polacos, franceses, españoles. El maestro era español, así que había españoles. Había alemanes del Volga, había alemanes, había rusos. ¿Sí? Sí, perfecto, perfecto. Entonces, pero ¿saben qué? Todas esas personas eran cristianos. Bien, esas personas lo que identificaban la gente. Pero había un grupo de personas de Rusia que no eran católicos ni evangélicos y no querían el Cristo. ¿Sí? Y esas personas que eran rusos, judíos, se juntaban, así como ustedes van a la misa los sábados, los domingos, se juntaban en este lugar, ¿sí? Cuando ellos se juntaban para practicar su religión y para juntarse para el culto. Este lugar, que hoy es un edificio de la cooperativa, y si alguno se acuerda, hubo hace poquito tiempo una veterinaria, ¿sí? Hoy hay oficinas, pero este edificio era un edificio que se dedicaba a practicar la religión judía. Esto fue hasta 1957. Entonces, así como ustedes tienen la iglesia católica, la iglesia evangélica, los judíos se fundaron en este lugar que era una sinagoga. Ustedes ven como el símbolo era la cruz. Yo les quiero mostrar que en la parte superior, ¿vieron esa redondela allá arriba? ¿El círculo? Bien. Si ustedes la iglesia, si esto hubiese sido una iglesia católica o evangélica, hubiese tenido una cruz ahí. Pero en ese lugar, en vez de ver una cruz como no creían en Cristo, ellos tenían símbolo, que es el símbolo de los judíos. No, de Israel, el Estado de Israel hoy tiene la bandera, este símbolo. ¿Sí? Entonces, este símbolo que los representa a los judíos estaba en ese símbolo. Y este lugar era el lugar donde ellos se juntaban para celebrar el culto. ¿Saben otra cosa? Un detalle de este lugar. Acá donde está esta puerta había una ventana. Al frente había dos ventanas, la estrella de David que estaba allá en la parte superior, y la gente por dónde habrá entrado. Por la puerta. ¿Dónde estaba la puerta? Si no estaba esta puerta. Vengan para acá. A ver, muchachos. Vean más para acá si ven bien. La puerta del costado, ¿sí? Esa puerta del costado, ¿la ven todos? Sí. Bien. Ahí estaba la puerta de ingreso, obviamente que no era de vidrio, era de madera. Un detalle, ¿saben por qué esa puerta estaba al costado y no al frente? Porque la religión judía, cuando ellos hacen sus edificios para su sinagoga, donde se juntan para celebrar los sábados, van solamente los sábados al culto, no el domingo como los cristianos. Ellos creen que tienen como principio que todas las sinagogas tienen que tener la puerta de ingreso mirando hacia el este, que es por donde sale el sol. ¿Sí? Entonces, por eso no podían poner la puerta al frente porque no daba al este. ¿Por qué al este? Porque se supone que ellos creen que su tierra, la tierra prometida por Dios, que está en Asia, donde hoy es el Estado de Israel, está hacia ese lado. Entonces, todas las sinagogas tienen que tener la puerta de ingreso mirando hacia allá, lejos, hacia el este, donde está la tierra prometida por Dios a los judíos. ¿Bien? ¿Alguna pregunta excepto la que acá el compañero me dice? Ya le digo. Ok, ¿cómo van conmigo? Ok, te cuento. ¿Me dijiste que era judío? Bien. El judaísmo, sí, es una religión. El ser judío es practicar una religión, ¿sí? Que
tiene o nació hace miles de años. Y cuando vos lees la Biblia, si alguna vez revisás la Biblia tiene dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento está la historia de Jesús. Y en el Antiguo Testamento, la parte más al principio de la Biblia, hay cuenta la historia del pueblo de Israel. Antes de Cristo. Jesús era judío, su familia era judía. Claro, antes de Cristo. Bien, vamos entonces, y una religión es judaísmo. Bicental, ¿saben por qué se llama bicental? Porque la familia que crea la empresa tiene de apellido bicental. Por ejemplo, ¿tu apellido cómo es? Fuchs. Es como que si vos, Fuchs, creas una empresa y le pones frigorífico Fuchs. Pero acá era un señor, Julio Bicental, que vino de otro país. Y es de origen judío también, ¿no? Son judíos Bicental. Sí, sí. Crean, no solamente acá en Ramírez, sino en San José, cerca de Colón, y en otras partes de Argentina van creando diferentes frigoríficos o empresas. Pero acá en Ramírez, en el año 54, comienzan sus actividades. Primero acopiando huevos, ¿sí? Después comienzan con la faena de caballos, hasta que finalmente cuando construyen todo ese edificio enorme que estamos ahí, recién con la Traffic, para faenar carne vacuna, ¿sí? Entonces, esa carne vacuna era transportada, ¿sí? Pero no era para vender acá en las carnicerías. Ustedes cuando quieren comprar carne, ¿a dónde van? La carnicería del Chalo. A la carnicería del Chalo, por ejemplo. Ahí el amigo va a la carnicería del Chalo a comprar cuando quiere comprar carne. Pero la familia, la empresa Bicental no vendía a las carnicerías de la ciudad, sino que exportaba a países del mundo. ¿Saben a qué países? Estados Unidos, Italia, Suecia, Alemania, italiano como a España. Distintos países compraban distintas partes o cortes, ¿sí?, de los animales. Y un dato interesante que nos contaron personas como el abuelo de tu abuelo, que trabajaba con Rosy, entrevistamos a un montón de personas que trabajaron acá en el frigorífico. Y por ejemplo, nos contaban que las mujeres para trabajar en el frigorífico tenían que usar pollera, no usaban pantalones. Entonces en el invierno, cuando trabajaban en la cámara frigorífica, tenían mucho frío y se ponían hasta 2 cancanes para no pasar tanto frío. ¿Y saben de qué color era la ropa de ellos? Blanca, como la de ustedes, como el guardapolvo. Así tenían que vestir. Y otra cosa, el frigorífico Bicental supo tener aproximadamente hasta 500 empleados y más de la mitad eran mujeres. Pero pasaba que, por ejemplo, trabajaba toda la familia en el frigorífico. Trabajaba el esposo y la esposa y los hijos o los grandes grupos de hermanos. Trabajaba toda la familia completa a veces en el frigorífico. Por eso cuando el frigorífico cerró en Ramírez en el año 80 fue una noticia muy triste para Ramírez. Porque la mayoría, imagínense, hoy alguien me preguntó cuántos habitantes tiene Ramírez, yo le dije que más o menos tiene 10, 12.000 habitantes. Ramírez tenía más o menos 4.500, 5.000 habitantes cuando estaba el frigorífico Bicental. Pero todas las otras empresas no existían. La más importante y la más grande era el frigorífico Bicental. No estaban las estaciones de servicio, no estaba el Caburé, no estaba lo Hoffman, no estaba el parque industrial, no estaba Bressan, no había nada de esas empresas. Entonces, la que le brindaba trabajo a los habitantes de Ramírez, ¿quién era? El frigorífico Bicental. Entonces, ¿qué habrá pasado cuando el frigorífico cerró? ¿Qué pasó con la gente que trabajaba ahí? Se quedó sin trabajo, exactamente. Y mucha gente tuvo que emprender acá en Ramírez o tuvo que irse a vivir a otro lado para conseguir trabajo. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a ver qué tiene la profe allá para contarnos. Ahora recién vamos a hablar de una red ferroviaria que iba desde Paraná hasta la
desarrollo, ¿sí? Y no se llamaba General Ramírez. Cuando se inauguró no tenía nombre, tenía un número que está ahí arriba. ¿Cuál es? Acá atrás, señor. Bien. Sí. Ya te voy a contar eso. Perfecto. Buenísima pregunta. Buenísima. Y esa K es de KM, que hoy decimos KM, kilómetro 74. ¿Saben desde dónde hay 74 kilómetros? De acá, yendo por las vías y atravesando el campo, todos los campos que hay, hasta Paraná, hay 74 kilómetros por las vías. Si nosotros vamos por la ruta a Paraná, salimos acá a la ruta y hacemos 60 kilómetros. Pero como las vías van haciendo vueltitas, pasan por Crespo, vueltitas, van a Racedo, ¿sí? A la zona de Agroverde más o menos, entonces la extensión de las vías férreas es mucho más larga. Por eso hay desde Paraná, que es el kilómetro 0, donde está la estación de trenes de Paraná, hasta acá 74 kilómetros. Y al principio esta era la estación, solamente se llamaba así, estación del kilómetro 74. Hasta que vino un señor, un año después, hizo el primer plano de la ciudad de Ramírez y le puso Estación General Ramírez. Él bautizó a la ciudad con ese nombre. ¿Sí? Entonces, a partir de 1888, el tren, ¿sí?, paraba en la estación General Ramírez. Y ahí es cuando empiezan a llegar chicos que hoy nombramos los inmigrantes, comienzan a llegar. Después de que los inmigrantes viajaban desde Europa en barco hasta Buenos Aires o hasta Concepción del Uruguay, se venían en tren y decidían vivir en esta ciudad, esta pequeña ciudad, y naciente, no había casas casi, ¿sí? Entonces, en 1890, 1900, 1910, se empezó a poblar esta ciudad. ¿Y saben qué? Ahora si suban, así no están, no les molesta el sol. Suba. Bien. Y les cuento algo. Acá, ¿viste? Horrible. Sí, bien. Y acá, además de que la gente venía, entraba acá a las oficinas donde se compraban los pasajes, el jefe de la estación también tenía su casa en la parte de adelante. Hoy actualmente hay una escuela, un centro educativo que funciona en varias de las salas, y acá de este lado ustedes pueden ver también que es una oficina de la parte de mantenimiento del cementerio de la municipalidad Ramírez. Otra cosa que les quiero contar es que no solamente bajaban y subían las personas que venían de otras partes. Ese era el tren que llevaba pasajeros. ¿Por qué? Fíjense enfrente que hay. Enfrente nuestro que hay. Ahora miramos hacia el otro lado. Miramos hacia el frente. Miramos hacia el frente. ¿Qué hay? Bien. Esos galpones. Esos dos galpones y el galpón de la escuela técnica allá en el fondo, fíjense, la escuela técnica del galpón amarillo también era un galpón del tren. Y hay dos más que se quedaban abajo, había 5 galpones. Esos galpones, acá no solamente pasaban los trenes de pasajeros, pasaban los trenes que cargaban cereal. Y esos galpones se usaban para guardar cereal en bolsas, y ahí los colonos que vivían en el campo, que muchos de ellos eran alemanes del Volga, tenían su producción de trigo, por ejemplo, y cuando cultivaban, traían en bolsas y lo dejaban en los carros que tenían ellos, traían acá las bolsas de trigo y las iban guardando en los galpones para después, cuando el tren pasaba, el tren se llevaba el cereal a Buenos Aires. ¿Sí? Entonces, la estación de Ramírez, como muchas estaciones de la Argentina y de la provincia de Entre Ríos, no solamente era una estación. De este lado, fíjense que está la vía, hay 2 vías. Esta vía cerquita acá de nosotros, acá donde estaban parados ustedes, es la vía donde pasaba el tren de pasajeros. Y de aquel lado hay otra vía que no se ve hoy muy bien, porque está casi tapada. Pasaban los trenes para descargar o cargar las bolsas de aquel lado. ¿Sí? Y lo último que les quiero contar, ¿sí?
Lo mismo que dijo el compañero. Venga para acá, venga. Les cuento esto que la vez pasada vino el otro grupo de la escuela de ustedes y preguntó qué era. Así que por eso empecé a contarles esta charla que esto nos está dando el recorrido. Esto que yo estoy tocando acá, que si alguien lo quiere tocar, es pesado. ¿Sí? Se mueve, sí se mueve. Bien. Ay, perdón. Señor, con cuidado. Con cuidado. Cuidado que se cae para el otro lado. Ahora no está descansado. Bien. Con cuidado. Bien. Ahí listo. Uno más. Bien. Ah, no pasa nada. Ahora les cuento para qué se usaba eso. Bien. Dejen ahora. Escuchen bien. A lo largo, si nosotros vamos para acá o para Aranguren, es una sola vía. ¿Sí? Acá, entre el cruce, entre el galpón de Friesler y el tanque de agua, pasan dos vías. ¿Sí? Y porque a veces pasaba que el tren de carga tenía que quedar parado de aquel lado sobre los galpones para cargarle cereal. Entonces, movían esta palanca para que las vías se separaran y unieran a la segunda vía. ¿Sí? Entonces, el tren venía de Aranguren y antes de llegar a la fábrica de Friesler avisaban que tenían que mover esto, movían esto, las vías se unían a la otra vía, exacto, y quedaban al costadito, porque si no se podían chocar. ¿Sí? Ah, bien, y bueno, la vía también allá en la estación, ¿sí? Donde está la escuela, bien. Los que preguntaron por qué, y acá cerramos, por qué no pasan más los trenes, ¿sí? En nuestro país ya en la década de 1990 aproximadamente, se decide ir cerrando varios ramales del tren en todo el país. A pesar de que en la actualidad, Dejamos, Guillermo. en la actualidad se sabe que el transporte de cereal en camiones es mucho más caro hacerlo en camiones que en tren. Sin embargo, nuestro gobierno en algún momento, en los 90, decidió cerrar los trenes. ¿Sí? Hay un tren que está funcionando, que es el tren acá en Entre Ríos, que es el tren chiquito, un tren chiquito que va de Paraná hasta Colonia Avellaneda. ¿Sí? Que viaja todos los días porque lleva gente a su trabajo de distintos pueblitos que están pegados a Paraná. Y algunas provincias del país todavía tienen tren. ¿Sí? Yo vi hace poquito en Santiago del Estero súper largo que llevaba cereal. Sí, preguntaba la compañera acá. Sí. ¿Quién fue el primero en conducir el tren? Uy, hay que ir, el nombre por ahí no se sabe. Sí, por ahí, si uno lee y busca, hay inventores de quién fue el primero que creó el tren o empezó a trabajar con el tren, pero el nombre de personas así no hay casi de ese tema. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, además de la que acaba de hacer la